¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Eusebia. La palabra de la verdadera religión. En el último programa decíamos que Eusebia era la piedra fundamental de toda virtud. Es la descripción de lo que en griego se considera verdadera religión, y nadie puede decir que esta no sea una concepción noble. Desde el punto de vista griego podemos hacer constar un hecho final. Los griegos usaban esta palabra para traducir la no menos noble palabra latina pietas. Pietas era el espíritu de devoción a la bondad, el honor, a la honestidad y al deber. La cualidad reconocida a los romanos como pietas es la que está, a pesar de la desgracia y del peligro, por encima de las seducciones de la pasión individual y de la comodidad egoísta. Toda la nobleza de la ética pagana en su máxima expresión se concentraba en esta virtud, hasta que el cristianismo se anexionó el vocablo y le dio un contenido aún más profundo. Ahora debemos volver al uso bíblico de Eusebia. En la Septuaginta esta palabra no es común, pero hay dos formas de utilizarla que resultan muy luminosas. En Isaías, capítulo 11, versículo 2, se usa respecto del temor del Señor, que es uno de los dones del Espíritu, y en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, se emplea con referencia a ese temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. De nuevo vemos que básicamente Eusebia es la actitud justa hacia Dios, la actitud de temor, reverencia, adoración y obediencia. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra vez estamos ante la concepción básica de que esta palabra esencialmente significa dar a Dios el lugar que debe ocupar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Eusebia se encuentra una vez en el libro de los Hechos. En el capítulo 3, versículo 12, Pedro y Juan protestan que ellos no han sanado al paralítico por su propio poder, o Eusebia. Versión Reina Valera de 1602 y revisión de 1960. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Eusebia se encuentra 10 veces en las epístolas pastorales. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. La aspiración de la vida cristiana debe ser vivir en toda piedad y honestidad. En esta misma carta, en el capítulo 3 y el verso 16, se dice: «Grande es el misterio de la piedad». No hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande.
En el capítulo 4, verso 7, se exhorta al cristiano a que se ejercite en la piedad. En el versículo 8 se dice que la piedad es provechosa para todas las cosas. En el capítulo 6 y verso 3 se habla de la doctrina que es conforme a la piedad. En los versículos 5 y 6, aquellos que procuran ganar dinero por la piedad están condenados, pero se indica que Eusebia, con contentamiento es gran ganancia. En el versículo 11 se induce al cristiano a seguir la piedad. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 5, se refiere a los que solo tienen apariencia de piedad. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1, habla de la verdad que es según la piedad. Fuera de las pastorales, aparece 4 veces en la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, verso 3, habla de la vida según la piedad. Y en el versículo 6 pide al cristiano que añada piedad a la paciencia, amor fraternal a la piedad. Antes de que podamos fijar un modelo del significado de Eusebia, debemos mirar el uso de sus palabras afines en el Nuevo Testamento. No obstante, ya se aprecia que Eusebia quiere decir verdadera piedad, verdadera devoción. Podemos ver que efectivamente es la palabra para verdadera religión, y nos es absolutamente necesario entender plenamente este significado. En el Nuevo Testamento el adjetivo Eusebes aparece 4 veces. En Hechos capítulo 10, versículo 2, Cornelio es un hombre temeroso de Dios. La versión Reina Valera del 60 lo traduce como piadoso, y en la versión popular, temor de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 7 leemos que Cornelio envió a un soldado que era temeroso de Dios. Era un hombre religioso, y le envió como su mensajero a Pedro. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9 se dice que Dios libra de la tentación a los que son piadosos, a los que viven entregados a Él. Esta palabra no se encuentra muy a menudo, pero una y otra vez comprobamos que la idea básica es la de una actitud justa y reverente para con Dios. El adverbio eusebo se encuentra 2 veces. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 se advierte que todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. La versión popular lo traduce como todos los que quieren vivir consagrados. Y en Tito capítulo 2 versículo 12 se usa la misma frase: vivir piadosamente. El verbo eusebin aparece en 2 ocasiones. En Hechos capítulo 17 versículo 23 Pablo lo usa cuando habla a los atenienses respecto del Dios que adoraban sin conocerlo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4 se dice a los hijos de las viudas que deben ser piadosos para con su familia, recompensando a sus padres. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La versión popular dice: deben aprender primero a cumplir sus obligaciones con lo de su propia familia. Para completar nuestro estudio debemos incluir 2 palabras afines a las que estamos considerando. En el Nuevo Testamento la palabra Teosebia se encuentra 2 veces. La diferencia entre Eusebia y Teosebia es la parte sep, que significa reverencia o adoración. Y eu es la palabra griega que significa bien, por tanto, Eusebia es reverencia, adoración dada bien y con rectitud. Eusebia enfatiza la rectitud de la reverencia, su carencia de supersticiones, de imperfecciones e incongruencias. Teos es la palabra griega que significa Dios, por tanto, Teosebia significa literalmente adoración a Dios. Así pues, Teosebia es una palabra más amplia, pero de hecho las 2 palabras significan casi lo mismo, excepto que Eusebia enfatiza la rectitud de la adoración. El único ejemplo de Teosebia está en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 10, donde se dan diversos consejos a las mujeres que profesan piedad, que se han consagrado a Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el Nuevo Testamento el adjetivo Deosebes se encuentra solo en Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios oye las oraciones de los hombres que son piadosos. Ya hemos estudiado completamente estas grandes palabras según figuran en el Nuevo Testamento. Hemos visto que el significado básico de todas ellas es la actitud recta para con Dios y para con la santidad, majestad y amor de Dios. Ahora nos queda precisar en qué consiste esa actitud recta. La verdadera religión viene a través del divino poder de Jesucristo. Sin ver a Jesús, sin la ayuda de Jesús, sin la presencia de Jesús, la verdadera religión es imposible. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice del misterio de la piedad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el Nuevo Testamento y en el mundo antiguo, un misterio no era algo difícil de entender y nada más, sino algo ininteligible, solamente para los no iniciados. Un misterio era un secreto divino, ininteligible al mero espectador, pero abierto, precioso, claro y cristalino para el verdadero adorador. Así Jesús trajo a los hombres el secreto de la verdadera religión. En él, los hombres ven a Dios y aprenden cómo adorarlo. Pero aunque Sebia, verdadera religión, es el don del poder de Jesucristo, el hombre debe luchar y batallar por alcanzar ese don. Debemos ejercitarnos para la piedad. Debemos seguir la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El cristiano es atleta y soldado a la vez. Como el atleta se ejercita para competir, así el cristiano debe ejercitarse para ser un seguidor de Cristo. Como el soldado debe batallar por la victoria, así el cristiano debe intrépida e incansablemente hacer frente a la lucha por el bien, por la bondad. Hasta aquí nuestro segundo programa de esta serie de 3 capítulos dedicados a Sebia, la palabra de la verdadera religión. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. Esperamos que ya en este segundo capítulo de esta serie y cada vez un poco mejor vayamos comprendiendo el verdadero significado de esta palabra del Nuevo Testamento. Como todas las palabras de Dios, su intención y propósito van mucho más allá del solo conocimiento de lo que significan. Van dirigidas al corazón para que podamos ser transformados por ella en verdaderos hombres y mujeres piadosos. Y nuestra pregunta es, ¿crees que tu vida es una vida de verdadera piedad a Dios en el temor a Él? ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.